Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de termoquímica. Este es uno de los problemas más completos que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Y además contextualizado, me gusta mucho, porque en él trabajamos con un combustible, vemos realmente cuál es la utilidad de un combustible, que es su capacidad de aportar energía, vamos a determinar qué cantidad de energía podría aportarnos un kilogramo de combustible, y finalmente también vamos a valorar las consecuencias que tiene el hacer uso de combustibles fósiles, puesto que para el medio ambiente supone la formación de dióxido de carbono. Vamos a ver la cantidad en litros que se liberan de dióxido de carbono por cada kilogramo de gasolina que empleamos. En concreto el isoctano. El isoctano es el componente fundamental de las gasolinas. De hecho, nos llamará la atención que cuando llegamos a determinadas estaciones de servicio nos hablan del índice de octanos de ciertos combustibles. Y la cuestión es que lo que están haciendo es con los diferentes aditivos y con los diferentes componentes mejorar el rendimiento con respecto al patrón fundamental que es el octano. Por eso se habla de índice de octanos. Es la comparación que existen de una gasolina con la referencia que sería esta, ¿vale? En primer lugar, lo que nos piden es que a partir del diagrama entálpico establezcamos si se trata de un proceso exotérmico o endotérmico. Como podemos observar en el diagrama, los reactivos tienen una entalpía inicial muy superior a la de los productos. ¿Qué quiere decir? Pues que en el proceso se liberará energía cuando se forman los productos y por tanto se trata de un proceso exotérmico. También tenemos que tener en cuenta que lo que hablábamos cuando, por ejemplo, estuvimos hablando del primer principio de la termodinámica, y era que cuando el calor venía con signo negativo, quiere decir que era un calor que salía del sistema y era debido a que la energía interna del sistema había disminuido. ¿Por qué? Porque los reactivos en este caso tienen mayor energía que los productos. Así que una vez que tenemos constatado que el proceso es exotérmico y que libera esa energía y que con ella intentamos realizar un trabajo, ¿vale? Aunque finalmente no se aproveche toda esta energía, el siguiente paso sería escribir la correspondiente ecuación termoquímica. ¿Qué es una ecuación termoquímica? Una ecuación termoquímica es una ecuación química balanceada, de forma que se conserva la cantidad de materia, es decir, el número de átomos que entran como reactivos van a ser igual al número de átomos que salen como producto, y también es una ecuación que viene acompañada de un componente energético que nos describe la energética del proceso y que nos establece si el proceso va a ser endotérmico o exotérmico, ¿vale? En nuestro caso se trata de un proceso exotérmico. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación termoquímica, podemos pasar a la pregunta C, en la que nos dicen qué cantidad de energía se obtiene cada vez que se quema un kilogramo de dicha gasolina. Bien, para comenzar, el primer paso que tendríamos que usar es venirnos a utilizar el concepto de cantidad de sustancia química, la definición de mol. Recordar que una molécula, ¿vale?, de isooctano tiene una masa molecular de 114 unidades de masa atómica, y que siempre que tomemos la misma cantidad de gramos que la masa molecular de esta sustancia tendremos un mol de sustancia química, y un mol de sustancia química siempre contenía 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Si además la tuviéramos en condiciones normales, en estado gaseoso, cosa que no está, fijaros que nuestra gasolina aparece aquí en estado líquido, ocuparía un volumen de 22,4 litros, ¿vale? Es verdad que nosotros nos encontramos en condiciones estándar, no condiciones normales. Fijaros que las condiciones normales, cuando hablábamos de la ecuación de los gases, nos referíamos a 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin, mientras que las condiciones estándar hacen referencia a una atmósfera y 25 grados. No obstante, para la resolución del problema no es necesario. Lo importante será es que nosotros podemos calcular el número de moles de isoctano que habría en un kilogramo de gasolina, teniendo en cuenta que un kilogramo son 1000 gramos. De hecho, nosotros calcularíamos y obtendríamos que en un kilogramo de gasolina hay exactamente 8,77 moles de isoctano. ¿Qué hacemos con este valor? Pues determinar la cantidad de energía en forma de calor que se transfiere en el proceso. ¿Cómo? Pues fijaros, la cantidad de calor que se pone en juego durante el proceso tiene que ser
a igual a los 8,77 moles que tenemos, y aquí es donde realmente usamos la ecuación termoquímica. ¿Por qué? Porque fijaros, en la ecuación termoquímica lo que podemos nosotros sacar conclusión es que por cada 2 moles de isooctano que utilizamos se desprenden 10.898 kilojulios. Y ese es el secreto. De forma que cuando yo multiplico este factor por los 8,77 moles, lo que obtengo serán los kilojulios totales que se desprenden de energía que podríamos transformar en calor. Que al final el rendimiento lo que nos demuestra es que normalmente para un coche este proceso ronda aproximadamente el 30%, 30-35% de trabajo. Y el resto se pierde en forma de calor, es decir, simplemente calentando el aire que rodea probablemente al motor y la camisa de metal, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos, es decir, este sería la energía total transferida por parte del isoctano cuando se forman como productos dióxido de carbono y agua. Y eso lo que nos interesaría sería completamente transformarlo todo en trabajo. ¿Que lo conseguimos? No, la verdad. Pero ahí estamos, simplemente eso sería lo que tendríamos que mejorar. Y finalmente nos vamos. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente el haber quemado estos 8,77 moles de isoctano? Pues tiene para el medio ambiente que nosotros vamos a aportar a la atmósfera un volumen muy grande de dióxido de carbono. Fijaros que por cada 2 moles de isoctano que estamos quemando se van a formar 16 moles de dióxido de carbono. Así que el número de moles totales de dióxido de carbono que se nos van a formar son 70,16 moles. Y este sí se encuentra en estado gaseoso. Por tanto, lo que podríamos calcular es el volumen de dióxido de carbono que produce este kilogramo de gasolina. De forma que aplicando la ecuación de los gases ideales para los 70,16 moles de dióxido de carbono, lo que obtendríamos sería un volumen de 1.714,43 litros de dióxido de carbono por cada kilogramo de gasolina. Ojo, casi 2 metros cúbicos de volumen. Eso es muchísimo dióxido de carbono. Es por eso por lo que tenemos que ser tan cuidadosos, ¿vale? No podemos derrochar y los recursos que tenemos, puesto que la repercusión que tienen para el medio ambiente, la verdad es que es grandísima. Espero que os haya resultado de utilidad este problema, que es muy interesante, porque la gran mayoría de los problemas que después suelen terminar apareciendo en las pruebas que hacemos son muy similares a esto. Venga, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente.